Amén. ¿A cuánto le gustan los bienes de enseñanza? ¿Por qué no lo prueba? Este es un aplauso especial. Aleluya. Este es un aplauso especial. Este es un aplauso de agradecimiento. Es un aplauso de gratificación de un Cristo que vino a entregarse por nosotros. Aleluya. Él vive y Él vino por nosotros. Vino porque alguien tenía que pagar el plato roto del pecado de la humanidad. Y Dios dijo, tú irás. Y lo mandó. Lo mandó para que Él se encargara de asumir esa gran responsabilidad, ese gran sacrificio. Él vino para hacerse frente de lo que seguramente nadie de los que está aquí haría. Dar su vida por gente que tal vez ni lo merezca. Pero Él vino a dar su vida porque nos ama tanto el Padre. Y Él nos amó tanto que vino a dar su vida por nosotros. Por eso, amados, el sacrificio de la cruz es un evento que sí marca la historia de la humanidad en antes y después de Cristo. Pero también es un evento que debe unir a su pueblo. Un pueblo que debe ser agradecido por ese acto que hizo por nosotros hace más de 2000 años. Mi hermano, una cosa es leerlo y otra cosa es saber de que tú fuiste enviado al mundo a morir. Piénselo para que usted vea si es fácil o no. Alguien que venga al mundo sabiendo que viene a morir por alguien, que viene a morir por nuestros pecados, para que la perfecta voluntad del Padre sea cumplida a través de Él y que Él nos justifique con ese sacrificio en la cruz. Hermano, no es fácil, pero lo hizo por amor. Lo hizo porque nos ama. Y otro día, otro viernes de enseñanza hablaré porque hay gente que equivocadamente dice, y digo equivocadamente porque es equivocadamente, mucha gente allá afuera, y espero que nadie aquí lo diga, que Dios ama al pecador. Que Dios odia al pecado, pero ama al pecador. La Biblia no hizo eso. Eso no es cierto. Un viernes de enseñanza hablaremos de eso. Y la Biblia es clara, Dios es claro al decir que su ira vendrá sobre los pecadores. Eso no es el tema hoy. Hoy vamos a hablar de aspectos que seguramente ya usted conoce. Aquí ya todos conocemos, hemos hablado de eso ya. Sobre todo lo que Jesús padeció antes de llegar a la cruz. Hemos dicho ya, y ya usted debe saberlo, al menos el Centro Cristiano Embajadores de Cristo sabe que Jesús atravesó 6 audiencias. 6 juicios. ¿Usted sabía eso? Yo imagino que la mayoría sí, porque ya hemos hablado de eso aquí ya. Y puede ser una pregunta de mercadito. ¿Ante quién fueron esos 6 juicios? Yo no lo voy a decir hoy porque puede ser una pregunta de mercadito. Jesús atravesó 6 audiencias, 3 religiosas, 3 civiles. ¿Sabe usted ante quién fueron esas 6 audiencias? Para que lo vaya buscando en su Biblia, porque todo está en la Biblia.
Esa puede ser una pregunta de este domingo. Pero mi hermano, Jesús, cuando fue apresado, atravesó por 6 audiencias, todas ilegales, sin testigo idóneo, prefabricadas, preconcebidas, con la intención de matarle. Porque los sacerdotes de la época estaban celosos, porque siempre veían que detrás de Jesús iba una gran multitud. Nadie podía quejarse de su doctrina, ni podía contradecirla. Y eso fue creando envidia en las autoridades eclesiásticas de la época, que no descansaron hasta lograr su muerte. Pero la Biblia nos enseña, y usted y yo lo sabemos porque así lo hemos leído en la Biblia, que todo era producto de la perfecta voluntad del Padre. Todo lo que pasó. Y que ellos creyeron que estaban haciendo algo dirigido por ellos mismos, no estaban más que cumpliendo la perfecta voluntad del Padre en todo lo que hicieron para que se cumpliera lo que ya había sido profetizado 700 años antes. 700 años antes. Pero dentro de todos los aspectos referentes a la crucifixión de Jesús, hay un evento muy poco predicado, muy poco hablado, porque ya todos hemos estudiado aquí en esta iglesia quiénes fueron sus testigos, quiénes estaban ahí, quiénes no estaban ahí. Y todos los aspectos relacionados a su crucifixión ya ha sido estudiado aquí. Pero hay un aspecto del que yo quiero hablar en esta noche, del cual poco se habla, pero fue igual de sobrenatural, fue igual de extraordinario, y sobre todo, la mano de Dios también estaba ahí, para que todo ocurriera conforme a su voluntad, a pesar de que las personas que participaron lo hicieron supuestamente conforme a la voluntad de ellos. Pero ellos no sabían que lo que estaban haciendo era cumpliendo la perfecta voluntad del Padre, que todo lo sabe, que todo lo tiene predestinado, y que todos sabían que lo que hicieron con Jesús no era más que cumplir la voluntad del que todo lo puede hacer. Por eso yo quiero que hablemos, porque mi hermano, el evangelio trata sobre la crucifixión, el momento en que fue llevado al sepulcro y su resurrección. Ese es el consenso que hizo el apóstol Pablo cuando él simplifica el evangelio. Él dice que Jesús falleció o murió, como usted quiera ponerlo, fue sepultado y resucitó. 3 eventos importantes. Pero siempre se habla de la crucifixión y se habla, como vamos a hablar el domingo, de la resurrección. Poco se habla del pasaje correspondiente a cuando Jesús fue llevado al sepulcro. Y mi hermano, me tomé el honrado tiempo de estudiar ese aspecto. Y mi hermano, es maravilloso cuando tú estudias lo que pasó luego que Jesús muere hasta que resucita. Lo que pasó ahí es maravilloso. Pero es un aspecto, como dije, en donde poco se predica. No se habla de eso. No se habla de lo que pasó ahí. A pesar de que
los evangelios de los apóstoles, que tienen el evangelio con sus nombres, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, hablan de este evento. Hablan de lo que pasó luego que Jesús murió y fue llevado al sepulcro que compró José de Arimatea. ¿Cuántos quieren saber lo que pasó ahí? Mi hermano, solamente a manera de introducción quiero decirte que lo que pasó luego que Jesús muere y fue llevado al sepulcro también debe ser un evento que nos haga amar las cosas de Dios. Y en donde sobre todo vemos la mano de Dios actuando. Hermano, no hay nada en donde Dios no estuvo presente. Normalmente los que vivieron en la época, después que Jesús muere en la cruz, para muchos de ellos, incluyendo sus discípulos, ya todo había terminado. Se murió el maestro, se acabó el mamey, volvamos a hacer lo que hacíamos antes. De hecho, algunos de ellos volvieron a lo que hacían antes. ¿Cuántos recuerdan los dos que iban camino a Emaús? Ellos iban, ya se murió el maestro, ¿qué vamos a hacer aquí? ¿Qué vamos a hacer en Jerusalén? Ellos se iban para Emaús, para donde eran. Porque para muchos, luego de la muerte de Jesús, todo había terminado. Pero mi hermano, no todo había terminado y la Biblia me lo enseña. Todo estaba dentro de la perfecta voluntad del Señor. Es decir, Dios estuvo presente en todos los detalles concernientes desde que su Hijo expiró hasta que resucitó. Del que no se habla mucho en las iglesias. Y hay aspectos importantes de los que yo quiero hablar para que entremos en materia. La primera tiene que ver con la protección del cuerpo de Jesús. En la época, el Imperio Romano, cuando crucificaba a alguien, lo dejaban expuesto, dejaban a la gente allí en la misma vía por días como escarmiento y para que el pueblo viera las atrocidades que hacían con los que eran considerados traicioneros al Imperio Romano, que eran crucificados también. Los dejaban allí por días para que la gente viera como un escarmiento al pueblo. Y los cadáveres se putrefactaban ahí. Los perros se los comían. Las aves silvestres también los comían. Todo a la vista de la gente. Y los romanos lo hacían con toda la intención de que la gente lo viera. Dejaban a la gente ahí, a la vista de todos. Los crucificados. Luego, cuando ya quedaban los restos, ya después que los perros comían lo que querían comer, porque en aquel tiempo, como ya he dicho antes, los perros no eran como lo que tú tienes en tu casa, que tú paseas y alimentas y duermen en tu cama y todo, no. En esa época los perros eran carnívoros, comían gente. Pregúntale a la hija del diablo aquella, Jezabel. Los perros se la comieron. Y mi hermano, los perros en esa época comían gente. No eran como ahora. Dóciles. El mejor amigo del hombre, en ese tiempo no. En ese tiempo no. Y mi hermano, los cadáveres que los romanos mataban, los perros se los comían. Y luego de eso, ya cuando quedaba ya, después de ese escenario dantesco, lo que quedaba de la gente los tiraban en una fosa común, a menos que un familiar lo reclamara, y tenían que esperar que el Imperio Romano lo aprobara para que se pudieran llevar lo que quedaba de la persona. Pero en el caso de Jesús,
Dios tenía control de todas las cosas. En el caso de Jesús ocurrió, ok, ¿a qué hora murió Jesús? Ay, ay, ay. ¿Qué hora era esa? 3 de la tarde. Jesús murió a las 3 de la tarde. Y recuerden que en la época los días no eran de 24 horas como ahora. El día terminaba cuando el sol se ocultaba. Terminaba el día. Es decir, que el día duraba hasta las 6 de la tarde, por poner un ejemplo. Por poner un ejemplo. Lo que quiere decir que si Jesús muere a las 3 de la tarde, quedaba pocos días para la celebración del Shabbat. El día de reposo, que eran los sábados en la época. ¿Cuántos van conmigo? Eso trajo como consecuencia que las autoridades religiosas de la época, sabiendo que faltaban pocas horas para el Shabbat, querían salir de Jesús y de los dos que estaban con él. Los otros dos que estaban con él crucificados. Porque ellos no querían celebrar la Pascua, porque también el Shabbat, ese sábado, coincidía con el inicio de la fiesta de la Pascua. Y Caifás y Anás y el combo ese estaban apurados a que bajaran a Jesús de la cruz para salir rápido de él antes que llegara el Shabbat. Vaya conmigo a Marcos capítulo 15. Y mi hermano, este es un aspecto que tú no vas a oír mucho que se predique en las iglesias. Pero vamos a ver lo maravilloso que fue lo que pasó después de la muerte de Jesús. Ya llegó usted a Marcos capítulo 15, versículo 42. Yo traje mi versión de las Américas, un poquito diferente a la Reina Valera que usted tiene. Marcos 15, 42 dice así: ya al atardecer, como era el día de preparación, es decir, la víspera del día de reposo. ¿Cuál era el día de preparación? El viernes. El viernes, como la gente en la época, los judíos, sabían que en el sábado, que era día de reposo, día del Shabbat, donde no podían hacer nada, no podían trabajar, no podían ejercer ningún tipo de trabajo, por eso llamaban el viernes el día de preparación, porque en ese día la gente se abastecía, porque sabía que el sábado no podían hacer nada. Es como ahora, que para Viernes Santo no venden licor, pero la gente se abastece desde el jueves, desde el miércoles. ¿Amén o no amén? La gente va a las bodegas. Ve a las bodegas para que tú veas un miércoles santo. La gente comprando licor porque saben que el viernes o el jueves en la tarde ya no van a poder comprar licor. Ya no van a poder comprar las pintas. Así que las compran desde el miércoles, desde el martes, para estar abastecidos. Bueno, aquí hablan del día de preparación, que era el viernes. Así que la gente compraba para prepararse para el Shabbat. Así que si sabemos que Jesús murió a las 3 de la tarde, quiere decir que faltaban pocas horas para el Shabbat. Y eso fue lo que provocó que las autoridades religiosas de la época fueran donde Pilato. Así que fueron al pretorio. No quisieron entrar al pretorio porque entrar al pretorio significaba contaminarse. Así que no entraron al pretorio, pero fueron a hablar con Pilato allá. Y miren lo que dice Juan 19, 31. Búsquelo. Juan 19, versículo 31.
Ellos fueron a hacerle una petición a Pilato, porque sabían que el Shabbat ya venía y Jesús todavía estaba en la cruz. Ellos querían bajarlo rápido. Y dice Juan 19:31 lo siguiente: los judíos entonces, como era el día de preparación para la Pascua, a fin de que los cuerpos no se quedaran en la cruz el día de reposo, porque el día de reposo era muy solemne. ¿Cómo era el día de reposo? Solemne. Pidieron a Pilato que les quebraran las piernas y se lo llevaran. Esa fue la petición que fueron a hacer a Pilato. Ellos sabían que el Shabbat se iba a cumplir dentro de pocas horas. Y ellos no querían celebrar la fiesta de la Pascua sabiendo que Jesús todavía estaba ahí. Así que ellos querían bajarlo rápido y salir del cadáver rápido para supuestamente lavar su conciencia y celebrar el Shabbat o el día de reposo o el día de la Pascua, que coincidía la fiesta en ese sábado. Y fueron a pedirle a Pilato: danos permiso para que le quebremos las piernas a los que estaban ahí guindados, para bajar, para que se murieran rápido y poder nosotros estar preparados para la fiesta de la Pascua. Esa era la malévola intención que ellos tenían. Mi hermano, pero Dios tiene todo bajo control. Dios tiene todo bajo control. Mira lo que dice el versículo 32. Aleluya. El 32 dice: fueron pues los soldados y quebraron las piernas del primero y también las del otro que había sido crucificado con Jesús. Pero cuando llegaron a Jesús, como vieron que ya estaba muerto, no le quebraron las piernas. Voy a repetirlo: a Jesús no le quebraron las piernas. Cumpliendo con eso, se cumplía lo que también había sido profetizado 700 años antes en Zacarías. Busque Zacarías. Zacarías 12, versículo 10. Zacarías 12, 10. ¿Lo tiene? Ay, ay, ay. Escucho páginas todavía dando vueltas. Ay, ay, ay. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén el espíritu de gracia y de súplica. Y mire lo que dice a continuación, que es la parte de lo que usted preste atención. Y me mirarán a mí, a quien han traspasado. Jesús está diciendo: ningún hueso mío será roto. Vamos a seguir leyendo. Pase nuevamente a Juan 19. Juan 19, del 34 al 37. En el 33 quedamos en que cuando llegaron donde Jesús, habían quebrado las piernas de los dos que estaban con él, right? Cuando llegaron donde Jesús, como vieron que ya estaba muerto, no le hicieron nada. Dice el 34, pero uno de los soldados le traspasó el costado con una lanza, evento que ya todos conocemos aquí, y al momento salió sangre y agua. Y dice el 35,
Y el que lo ha visto ha dado testimonio, y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice la verdad para que ustedes también crean. Porque esto sucedió para que se cumpliera la escritura. ¿Qué dice la escritura? No será quebrado hueso suyo. Y también otra escritura dice, mirarán a aquel que traspasaron. Ahí es donde yo quiero que vayan ahora a Zacarías 12:10. Zacarías 12:10, ¿lo tiene? Este es un aspecto importante. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén el espíritu de gracia y de súplica. Y ahí viene la parte donde yo quiero que usted mire lo que dice allí. Y me mirarán a mí, a quien han traspasado. ¿Cuántos saben aquí que Jesús es Dios? Jesús es Dios. Aquí Dios está diciendo en Zacarías que esa lanza con la cual todos sabemos que traspasaron a Jesús, Dios está diciendo, me mirarán a mí. Dando a entender que Jesús era el mismo Dios representándolo allí en esa cruz. Y ese es un aspecto importante porque Jesús siempre decía, yo soy el Padre y el Padre está en mí. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y Jesús está diciendo, cuando traspasaron a Jesús, lo estaban traspasando a Él. Así dice Zacarías. Ese es un aspecto sumamente importante en donde vemos la mano de Dios. Y en donde se cumplió esa profecía de que a Jesús no le quedaría un hueso alguno. Eso era parte de profecía de 700 años antes. Los perversos sacerdotes de la época querían, sobre pretexto de que venía el Shabbat y querían salir de ellos rápido, que le quebraran también las piernas a Jesús. Ellos querían, buscaban eso. Pero Dios tenía control. Y la Biblia dice que ya Jesús estaba muerto. Cosa que confirmó el que lo atravesó con la lanza. Por eso dice allí que el que lo atravesó da testimonio de eso. Y mi hermano, si alguien conocía de muertos, eran esa gente. Ellos estaban acostumbrados a dejar gente crucificada por días para alimentar a los perros. Así que ellos sabían perfectamente quién estaba muerto y quién no. Así que Jesús no estaba fingiendo que estaba muerto, él estaba muerto. ¿Cuántos recuerdan cuando en el libro del Éxodo vino el momento de la última plaga? La de los primogénitos, la muerte de los primogénitos. En donde Dios a través de Moisés dio una instrucción al pueblo de que sacrificaran un cordero, lo comieran en familia. Dependiendo del número de la cantidad de miembros de la familia, podían invitar a alguien más. ¿Cuándo recuerdan el pasaje? El pastor está hablando en chino. Una de las cosas que Dios ordenó a través de Moisés era que no se podía quebrar ningún hueso de ese cordero. ¿Sabe dónde está eso? Vaya conmigo a Éxodo 12. Éxodo 12:46. Ordenanza de la Pascua es el título. Versículo 46. ¿Lo tiene? Se ha de comer cada cordero en una misma casa. No sacarán nada de la carne fuera de la casa, ni quebrarán ninguno de sus huesos. Dice en esta versión. ¿Cómo está en Reina Valera? No quebrarán ninguno de sus huesos. Ok.
dando a entender que en ese tiempo simbolizaba el Cordero verdadero que sería Jesucristo más adelante. En ese tiempo el Cordero era un Cordero. Pero Jesús vino a ser posteriormente el Cordero que iba a ser sacrificado. Y al igual que en la época de Egipto, lo mismo ocurriría con Jesús en la cruz. No se le iba a quebrar tampoco ningún hueso, porque Él sería el Cordero que salvaría a la humanidad de todos sus pecados. Aleluya. Gloria al Señor. Así que Dios con esa acción detuvo el plan perverso que tenían los sacerdotes de quebrar los huesos de Jesús. Dios no lo permitió y estaba en control de todo lo que estaba pasando. Hay otro aspecto importante que vale la pena que hablemos sobre lo que pasó luego que Jesús falleció. Y fue cuando José de Arimatea vino donde Pilato a pedir el cuerpo de Jesús. Ese fue otro aspecto maravilloso, mi hermano. Yo no sé si usted ha leído lo que pasó ahí. La Biblia dice, vaya conmigo a Marcos 15 nuevamente. Marcos 15, versículos 42 y 43. Ya llegó a Marcos 15, 42. Dice, ya al atardecer, como era el día de preparación. ¿Cuándo era el día de preparación? ¿Qué día era? Viernes. Es decir, la víspera del día de reposo, vino José de Arimatea, miembro prominente del concilio, que también esperaba el reino de Dios, y llenándose de valor. ¿Cómo está en Reina Valera? Osadamente, dice Reina Valera. En esta versión que me gusta más, dice, y llenándose de valor, entró donde estaba Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Ok, conocemos a José de Arimatea. La Biblia dice que era un miembro prominente del concilio, era miembro del Sanedrín. ¿Cuántos conocen el Sanedrín aquí? Esa puede ser pregunta también de Mercadito. ¿Cuántos miembros formaban el Sanedrín? Ay, ay, ay. ¿Sabía cuántos miembros formaban parte del Sanedrín? Para que vaya investigando, porque el domingo vengo por ahí. José de Arimatea era un miembro prominente del Sanedrín. Mateo y Juan dice que era un hombre bueno. Era un hombre que se había convertido a Jesucristo. Era un discípulo secreto, de los que hay muchos por ahí también. Era un discípulo secreto de Jesús. La Biblia dice, ya lo leímos, que él también estaba esperando el cumplimiento del reino de Dios. Es decir, él creía que Jesús era el Mesías. Él lo creía. Y mi hermano, la Biblia dice que después que Jesús muere, él se presenta a Pilato para pedir el cuerpo de Jesús. Yo quiero que usted analice la importancia de lo que él hizo aquí. Ya sabemos que ninguno de sus discípulos, ninguno de los 11 que quedaron, se atrevieron a ir donde Pilato a pedir el cuerpo de su maestro, con quien caminaron más de 3 años. Ninguno estaba ahí. Analiza eso. Analízalo. Cuando llegó el momento de buscar darle una honrosa sepultura a su maestro, ninguno de sus discípulos
se atrevió a ir donde Pilato. José de Arimatea fue el que se presentó. Por eso la Biblia dice, llenándose de valor. En Reina Valera dice osadamente. ¿Por qué osadamente? Porque, mi hermano, no cualquiera se podía presentar delante de Pilato. Y la Biblia enseña que José de Arimatea era un tipo influyente. Era un tipo, era miembro prominente del Sanedrín. Lo que implica la influencia que tenía para poder pedirle una audiencia a Pilato ese día. Y no solamente que lo atendiera Pilato, sino que también accediera a su petición. Porque sabemos que Pilato accedió y le entregó el cuerpo de Jesús a José de Arimatea. Una acción que debió ser realizada por los que caminaron con él. ¿Por qué ninguno de sus discípulos, que eran los que estaban con Jesús todos los días, por qué ninguno de ellos fue allá a hablar con Pilato para pedir el cuerpo para enterrar con honra a su maestro? ¿Has analizado eso? Por eso es que digo, mi hermano, que Dios estaba en control de todo lo que estaba pasando. Porque a pesar de que los que tenían que hacerlo no lo hicieron, Dios puso en el corazón de quien inesperadamente fue el que asumió ese rol y se presentó ante Pilato. José de Arimatea. Dale un aplauso al que vive, mi rey. Aleluya. Lo que me encanta de la acción de José de Arimatea es que él tenía la convicción que ni los mismos discípulos tenían en ese momento. Recuerden que cuando Jesús muere, los discípulos dejaron el plumero. Todos se fueron. Solo Juan estaba ahí con María y las otras Marías, que hablaremos de ella más adelante. Solo Juan estaba ahí. Los demás, el Pedro que decía que lo tenían que matar a él también porque nunca se le iba a despegar, no estaba ni por ahí. Y mi hermano, si José de Arimatea no pide el cuerpo, ¿saben lo que hubiera pasado con el cuerpo de Jesús? También lo hubieran dejado ahí, como hacían con los otros. Por eso, mi hermano, Dios estaba en control. Dios estaba en control de cuidar a su hijo, de que no le pasara nada de lo que solía ocurrir con los muertos crucificados. Y otra cosa que veo de José de Arimatea es que, está bien. Cuando Jesús vivía, él secretamente fue su discípulo. Él no se atrevió públicamente a mostrarse como discípulo de Jesús por las consecuencias que para él tendría esa acción. Mi hermano, si los demás miembros del Sanedrín hubiesen sabido que José de Arimatea era discípulo de Jesús, lo expulsaban del concilio, lo expulsaban de la sinagoga y económicamente se hubiese visto afectada su vida. Es decir, las consecuencias eran muy fuertes para José de Arimatea. Por eso él mantuvo en secreto su amor que sentía por Jesús. Pero ya después de muerto, no le importó. Mi hermano, porque todo el mundo supo que José de Arimatea, el del Sanedrín, le había pedido el cuerpo a Pilato. Y entró al pretorio. Ojo, déjame decirte esta parte. Recuerdan que les dije que cuando ellos fueron a pedirle a Pilato que les quebraran las piernas, no entraron en el pretorio porque se estaban cuidando por el Shabbat que venía.
Mi hermano, la Biblia dice que José de Arimatea no le importó ningún Shabbat ni que nada. Entró al pretorio a hablar con Pilato y le pidió el cuerpo. Y eso me enseña algo, mi hermano. Eso me enseña algo. Y ojalá también nos enseñe a todos los que estamos aquí. Ser cristiano implica pagar un precio a veces. Tendrás que pagar un precio a veces para considerarte un verdadero discípulo de Jesús. Mi hermano, qué fácil es decir que eres cristiano, pero al momento de probarlo te achicas, te escondes, te amilanas y algunos hasta hacen como Pedro, que lo niegan. Por eso este hombre no solo tuvo el valor de hacer pública su amor a Cristo después de muerto, sino que hizo algo que debieron hacer otros. Fue donde el mismo Pilato a pedir el cuerpo de Jesús. Vaya conmigo a Juan 19:38. Juan 19:38. ¿Ya llegó ahí? Después de estas cosas, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, aunque en secreto, por miedo a los judíos, pidió permiso a Pilato para llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato concedió el permiso. Entonces José vino y se llevó el cuerpo. Páralo ahí. Trasladémonos a la escena. Porque mi hermano, una cosa es leerlo y otra ponerte en la escena. Él le pide el cuerpo de Jesús a Pilato. Pilato dice, dale, llévatelo. ¿Qué implicaba eso? Bajar la cruz, sacar los clavos de las manos y de los pies de Jesús. Ojo, lavar su cuerpo, que era costumbre de la época, luego que la gente la bajaban de las cruces. Lavar el cuerpo y cargarlo hasta el sepulcro que él había comprado para él. Mi hermano, ponte en la escena. Ojo, recuerda que cuando pasó eso, viernes en la tarde, antes del Shabbat. La Biblia dice, y está en la Biblia, que ningún judío podía tocar a un muerto y quedar habilitado. Quedaba inmundo por una semana. Pero mi hermano, a José de Arimatea no le importó nada de eso. Mira cuánto amaba a Jesús. Y esto, mi hermano, esto es una enseñanza aquí. A José de Arimatea no le importó el Shabbat. No le importó mantenerse limpio para la fiesta que venía. Él se encargó del cuerpo de su maestro, del que amaba. En secreto, pero lo amaba. Lo limpió, me imagino que alguien tuvo que ayudarlo. Me imagino que él no pudo solo. Alguien tuvo que ayudar a José de Arimatea a sacarle los clavos de las pies y de las manos a Jesús. Alguien tuvo que ayudarlo para cargarlo, porque la Biblia dice que lo metió en un lienzo. Vamos a leerlo más adelante. Y lo llevó al sepulcro que él había comprado para la ocasión. Aquí lo que me impresiona, mi hermano, es que José de Arimatea confió que Jesús era lo que él decía que era. Porque, mi hermano, después de muerto,
Mucha gente cambia. Ya murió, ya no puedo hacer nada por él. No sé si era lo que era, no me interesa. No. Los discípulos no estaban ahí. Ninguno estaba ahí. Que caminaron con él. Ellos eran los que tenían que hacer todas estas diligencias. Y no lo hicieron. Ninguno estaba por ahí. Estaban escondidos huyendo. Un judío, miembro del Sanedrín, fue el que hizo los trámites para darle a Dios, a Jesucristo, la sepultura honrosa que como rey de los judíos merecía. Porque vaya conmigo a Números, rapidito. Números 19:11. Números 19:11. ¿Lo tiene? El que toque el cadáver de una persona quedará inmundo. ¿Por cuánto tiempo? Por 7 días. ¿Tú crees que a José de Arimatea le importó eso? ¿Tú crees que a él le importó lo que decían las leyes? Que él se sabía al dedillo, ¿ah? Era miembro del Sanedrín. Mi hermano, no cualquiera era miembro del Sanedrín. Tú tenías que tener un conocimiento de la ley muy vasta. Así que José de Arimatea sabía lo que implicaba lo que él estaba haciendo con Jesús. Él sabía perfectamente. Pero no le importó. Para él era más importante darle la honra que Jesús merecía que cumplir con una tradición. Mi hermano, esa es una enseñanza para ti y para mí. A él no le importó. La lealtad que le mostró a Jesucristo estuvo por encima de la ley que se había establecido para aquellas personas que tocaban personas muertas. Marcos 15. Marcos 15, del 44 al 46. Aquí viene la parte cuando él pide el cuerpo de Pilato, pero dice el 44. Pilato se sorprendió de que ya hubiera muerto, porque ellos sabían que la gente duraba más tiempo, pero como Dios tenía el control y sabía lo que podía pasar, si Jesús vivía más tiempo de lo normal, entonces Dios en su infinita sabiduría hizo que Jesús expirara rápido. Por eso Pilato dice aquí en el 44, se sorprendió de que se hubiese muerto Jesús tan rápido. Vamos a seguir leyendo. Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto y llamando al centurión le preguntó si ya había muerto. Y al comprobar esto por medio del centurión, le concedió el cuerpo a José. Y dice el 46, quien compró un lienzo lino, creo que en Reina Valera dice una sábana. Bueno, acá dice que compró un lienzo de lino y bajando el cuerpo de la cruz. ¿Quién bajó el cuerpo de la cruz? José de Arimatea. Y bajando el cuerpo de la cruz, lo envolvió en el lienzo de lino y lo puso en el sepulcro que había sido excavado en la roca e hizo rodar la piedra a la entrada del sepulcro. Eso lo hizo José de Arimatea, seguramente con alguien que lo ayudó. Seguramente con gente que lo ayudó. Horas antes del Shabbat. Horas antes del Shabbat. Amado, yo lo que quiero que usted vea de lo que estamos hablando aquí es la mano de Dios en todas las cosas. Dios sabía perfectamente los tiempos, las tradiciones y cómo se llevaban las cosas en la época. Por eso Jesús murió
no en el tiempo normal que duraban los crucificados. Jesús murió antes. ¿Por qué? Porque Dios sabía lo que pasaba si Él todavía quedaba vivo. Y mi hermano, la Biblia dice que José de Arimatea fue por su propia voluntad a pedir el cuerpo. Porque ya no le importó ser un agente 007 de Jesús. Ya fue público. Hizo pública su admiración por Jesús al ir a pedirle el cuerpo a José a Pilato. Y hacer todo lo que hizo para que llevaran el cuerpo de Jesús a un sepulcro que cuando él lo mandó a hacer no tenía ni idea que estaba haciendo un sepulcro para el hombre más importante de la historia. Por eso, amados, es que cuando leemos la Biblia y nos metemos en los detalles, nos damos cuenta que no tendremos excusa el día de mañana. No podremos decirle a Dios mañana en el día del juicio que tú no sabías, que tú no leíste, que nadie te habló. Hermano, piense solamente por un instante, si José de Arimatea no pide el cuerpo de Jesús, ¿qué hubiera pasado? Porque los discípulos que tenían que hacer eso no lo hicieron, ellos estaban escondidos. Si José no pide el cuerpo, ¿qué hubiese pasado con el maestro? Con Jesús, ¿qué hubiera pasado? Pero mi hermano, Dios, el infinito poder de Dios entró en acción una vez más allí. Una vez más. Falta otra cosa más. Cuando ya se enteran de que Jesús estaba en un sepulcro, los sacerdotes de la época, recordando lo que Jesús había dicho, porque ellos sí se acordaron de la profecía que Jesús les había dicho a los discípulos, que no lo entendieron lamentablemente, pero ellos sí. Ellos fueron donde Pilato. Escucha esto ahora. Ahora sí entraron al pretorio. Ya no les importó el Shabbat. Vamos a leerlo. Vaya conmigo, por favor, a Marcos 16. Marcos 16, versículos 3 y 4. Perdón, es Mateo 27. Ese no es el texto. Es Mateo 27. Mateo 27, la historia paralela de este mismo pasaje, que está en Mateo 27, vamos a leer desde el 62 al 66. Mateo 27, 62, ¿lo tiene? Mire lo que pasó aquí. Al día siguiente, ¿qué día era? Sábado, día de reposo, Shabbat, Pascua. Al día siguiente, que es el día después de la preparación, explicando Dios aquí para que estemos claritos, se reunieron ante Pilato los principales sacerdotes y los fariseos y le dijeron, mira lo que le dijeron a Pilato: nos acordamos que cuando aquel engañador aún vivía, dijo: después de 3 días resucitaré. Por eso, y aquí viene una petición que le hacen a Pilato: ordene usted que el sepulcro quede asegurado hasta el 3er día. No sea que vengan sus discípulos, se lo roben y digan al pueblo: Él ha resucitado entre los muertos, y el último engaño será peor que el primero. Primero,
los muy hipócritas, que al principio no querían entrar al pretorio porque no se querían contaminar porque venía el Shabbat, cuando oyeron que José de Arimatea, porque ellos estaban esperando que la suerte de Jesús fuera la de los todos que eran crucificados, que se lo comían los perros. Ellos estaban esperando que pasara eso. Pero cuando oyeron que José de Arimatea se lleva el cuerpo y lo lleva a un sepulcro, corrieron donde Pilato. Corrieron donde Pilato, dice chuleta, y se acordaron de lo que Jesús había pregonado en más de una ocasión. Y le dicen, él dijo cuando vivía que al tercer día iba a resucitar. Así que te pedimos, sella ese sepulcro para que no vaya a ser que sus discípulos se lo roben y digan que él resucitó. La Biblia dice que Pilato les dijo, hay una guardia allá, hagan como bien quieran. Ellos fueron y en efecto pusieron un sello romano en el sepulcro, mi hermano. Nadie podía violar ese sello. Pero Dios en su infinita sabiduría permitió que eso pasara. Para que cuando su hijo resucitara, que hablaremos de eso el domingo, no hubiese duda de que fue algo sobrenatural y no humano. Fue el mismo Dios que puso en el corazón de esa gente que fueran donde Pilato. Porque Dios quería que no quedara duda alguna. 3 días después, cuando Jesús saliera de ahí, que pudieran decir que fue producto de que alguien se lo robó. La piedra era pesada. Era una piedra grande. Mateo dice que era una piedra grande. ¿Cuántos recuerdan el pasaje de las mujeres? Cuando iban a perfumar, a preparar el cuerpo de Jesús, iban al sepulcro. Cuando las mujeres iban allá, ¿se acuerdan que la preocupación de ellas era? Ellas salieron el día caminando, iban al sepulcro donde estaba Jesús, y en el camino pensaron, ay, ¿quién va a mover la piedra esa? Porque era una piedra grande. Era una piedra grande. Pero todo iba de la mano de Dios, mi hermano. Por eso dice en Marcos 15:47. Y María Magdalena y María, la madre de José, miraban para saber dónde lo ponían. Y ese es el aspecto a que quiero que entremos ahora, para terminar. Vamos a hablar de quienes vieron o quienes fueron testigos oculares, testimoniales de cómo Jesús fue llevado al sepulcro. Ya leímos Marcos 15:47 que dice que María y la otra María dice que ellas vieron dónde se llevaron a su maestro para el sepulcro. Ok. Recuerden, porque otra de las cosas que la Biblia nos enseña es que cuando José de Arimatea traslada el cuerpo de Jesús para llevarlo al sepulcro que él mandó a hacer, aparece en la escena Nicodemo. ¿Cuántos recuerdan a Nicodemo? Otro discípulo 007 de Jesús. Otro discípulo que en secreto amaba a Jesús. Nicodemo también era miembro del Sanedrín. Miembro prominente del Sanedrín. Ok, ahora analicemos lo que estas mujeres vieron. La Biblia dice, ya leímos en Marcos 15:47 que María Magdalena y la otra María vieron dónde llevaron a su maestro al sepulcro.
¿Quiénes lo estaban llevando allá? José de Arimatea, que era el dueño del sepulcro, y también estaba Nicodemo, porque la Biblia dice que Nicodemo se apareció allá también. Vamos a leerlo. Vamos a leerlo. Vaya conmigo a Lucas 23. La Biblia dice que Nicodemo también estaba allí. Nicodemo y José de Arimatea, mi hermano, dos judíos, dos miembros del Sanedrín, encargándose de la sepultura de Jesús. Oye esa. Y en Lucas 23, 55 y 56, Lucas 23, 55 dice, ¿lo tiene? Y las mujeres que habían venido con Jesús desde Galilea siguieron detrás, o sea, detrás de José de Arimatea y de Nicodemo, que iban los dos encargados con Jesús. Y dice, y vieron el sepulcro y cómo fue colocado el cuerpo. Mi hermano, las mujeres no solamente vieron a José de Arimatea y a Nicodemo con Jesús, sino que ellas vieron dónde pusieron el cuerpo de su maestro. Ellas vieron, nadie les contó. A las mujeres les gusta eso. Sabe todas. Ellas le siguieron y vieron. Y vieron. Mi hermano, esto significa algo maravilloso. Las mujeres fueron testigos de la crucifixión de Jesús. Fueron testigos de la sepultura de Jesús. Y fueron las primeras que vieron a Jesús resucitado. Gloria a Dios por las mujeres. Aleluya. Y mi hermano, estoy convencido que por eso fue que Dios permitió que fueran las mujeres las primeras que lo hubieran resucitado. Porque fueron las que siempre estuvieron ahí. Ellas fueron las que estaban ahí cuando no había ningún discípulo, nada más estaba Juan ahí, rodeado de mujeres, María Magdalena, María la otra, su mamá, estaban todas las Marías ahí. Todas estaban ahí viviendo la crucifixión de Jesús. Ellas siguieron a José de Arimatea para ver a dónde iban a poner a su maestro. Ahí dice la Biblia que ellos lo siguieron y vieron dónde pusieron a Jesús. Así que ellas sabían ya. Por eso fue que el domingo en la mañana, cuando iban a perfumar a Jesús, ellas sabían dónde iban porque ya ellas sabían dónde estaba. Ya sabían dónde estaba. Y Dios le dio la gran bendición de ser de las primeras en ver a Jesús resucitado. Por la persistencia de estas mujeres. Nunca abandonaron a su maestro, mi hermano. Fueron fieles hasta el final. Dios bendiga a las que son fieles hasta el final. Aleluya. Dale un aplauso a eso. Aleluya. Yo quiero terminar poniendo de relieve que en todo esto que pasó, la mano de Dios siempre estuvo ahí. El que ve la crucifixión de Jesús y no sabe la historia, pensará que todo había terminado con la muerte de él, como en efecto lo pensaron sus propios discípulos.
que no solo lo abandonaron en el momento, sino que muchos volvieron atrás. Ninguno se atrevió, no tuvieron los pantalones, ninguno, de ir a pedir el cuerpo de su maestro para darle una honrosa sepultura. Ninguno de ellos fue. Fue un judío escondido, con su fe en Jesús escondida, secreta, el que después de muerto se atrevió. Por eso la Biblia dice que osadamente, lleno de valor, dice esta versión, hizo lo que los discípulos no hicieron. Fue a pedir el cuerpo del maestro. Y a donde iba era, mi hermano, que yo quiero que con esto que pasó con Jesús, nosotros podamos guardar fe aún en los momentos más difíciles. Mi hermano, con la muerte de Jesús, todo el mundo se desanimó, pensó que todo había terminado allí. Iban dos de ellos camino a Emaús, diciendo, bueno, ya maestro, tú no te enteraste, el mismo Jesús iba con ellos. Y le dicen a Jesús, pero tú no vives aquí en Jerusalén, ¿dónde tú eres? ¿Tú no supiste qué fue lo que pasó con el maestro que murió? Lo crucificaron. ¿Ya qué hacemos allá? Nos vamos para Emaús. Y mi hermano, así como ellos, mucha gente en los momentos de angustia y dificultad pierden la fe. La Biblia dice que Jesús en más de una ocasión les dijo, el Hijo del Hombre será puesto en manos de los escribas, lo tratarán mal, lo crucificarán, pero al tercer día resucita. Jesús lo dijo en más de una ocasión, pero no lo entendieron. No lo entendieron. No lo entendieron ellos. Los sacerdotes fueron donde Pilato para decirle, hey, ese tipo dijo que al tercer día iba a resucitar. Así que manda a sellar la cueva esa, el sepulcro ese. Los sacerdotes sí creyeron en lo que Jesús había dicho. Pero sus mismos discípulos, cuando les llegó el momento, y mi hermano, eso pasa en la vida real con mucha gente hoy. Cuando viene el momento de la prueba, se nos olvida lo que hemos leído de la Biblia. Se nos va la fe. Porque mi hermano, en el momento de la prueba, en el momento de la enfermedad, de la falta económica, en el momento del problema familiar, se nos va la fe y se nos olvida. Gracias a Dios que había un José de Arimatea, que si no es por él, las cosas no ocurren. Porque mi hermano, José de Arimatea no solamente llevó el cuerpo de Jesús al sepulcro, sino que esa acción de él preparó todo para la resurrección. Todo estaba preparado para que al tercer día se diera lo que también se había dicho 700 años antes, que Jesús se levantaría de los muertos, que una cueva donde él estaba, la piedra iba a ser removida y que él saldría de allí en gloria. Pero se nos olvida que un hombre, José de Arimatea, fue el hombre que Dios usó para que su palabra y su profecía se cumpliera. José, mi hermano, dígame usted, ¿no debería ser Pedro? ¿No debería ser Juan? ¿Jacobo? ¿No deberían ser ellos los hinchipinchi de él? Que cada vez que iba a algún lado decía, Jacobo, Pedro y Juan, síganme. ¿No deberían ser ellos los que debieron ir donde Pedro decía, hey, queremos que nos dé el cuerpo de nuestro maestro? ¿No debería haber sido ellos? ¿Dónde estaban ellos? Para pedir el cuerpo de su maestro, para darle la honrosa sepultura que merecía. ¿Dónde estaban? Pero mi hermano, Dios se encarga de todo. Aunque tú no estés,
Dios usará a alguien. Mi hermano, Dios va a usar a alguien siempre. Mi hermano, Dios se va a proveer de lo que necesita. Y usó a José de Arimatea para que todo encajara de acuerdo a las profecías. Y todo encajó gracias a ese hombre, que en público tenía que esconder el amor que sentía por Jesús, porque era miembro del Sanedrín. Y eso le iba a traer consecuencias si se daban cuenta. Así que ocultó su amor a Jesús. Pero ya después de muerto no le importó. No le importó si se contaminaba con un muerto después. No le importó nada de lo que decía la ley. Demostró el amor que sentía por Jesús. Ah, y Nicodemo. La Biblia dice que ahí estaban los dos. Nicodemo llevó aloe con mirra, que era, según Juan, de un valor costosísimo. ¿Alguien recuerda una de las cosas que le llevaron a Jesús los magos? Mirra. ¿Sabe qué la mirra representaba? Pregunta para el mercadito. ¿Qué representaba la mirra? La Biblia dice que Nicodemo llevó aloe y mirra, algo costosísimo. Y obviamente eso era para repeler el cuerpo que podía dar un cuerpo después de 4 días. Recuerden que después de 4 días el cuerpo comienza a despedir olores. Y esos aceites que llevaban las mujeres, pero que también llevó Nicodemo, escondido, demostrando el amor que sentían por Jesús y que no podían hacer público. Esos dos hombres hicieron que la profecía de Dios encajara. Y a mí me encanta eso, mi hermano. Y si tú no entras a ver los detalles esos, no nos damos cuenta de cosas maravillosas. Porque debieron ser los si tú me dices quién, Jacobo, Pedro y Juan. Porque ellos eran los que Jesús siempre buscaba. Cuando iba para algo especial, Jacobo, Pedro y Juan, vengan conmigo. Así que ellos 3 debieron ir donde Pilato. Pero ninguno estaba ahí. Ninguno. Ponte de pie.